Arrancamos con nuestra clase de sociedades o de formas jurídicas de la empresa. El tema más extenso, probablemente el tema más relevante, no es el único de esta materia que es relevante, por supuesto damos todos los temas porque así lo consideramos. Hay algunos docentes que dan solamente sociedades en cursos como este, de Derecho para Negocios, porque justamente estamos en una maestría de negocios y se habla de una maestría de dirección de empresas, y este es el derecho estrictamente de las empresas. Pero vamos a ver, durante toda la ley de sociedades, durante toda la regulación que vamos a ver en este tema, que hay un montón de conceptos que necesitamos haber aprendido de materias anteriores. Así que, para no llevar más tiempo en este tema que va a ser largo, es un tema árido, con mucha información, con muchos artículos para leer. Vamos a empezar directamente con este tema. Les quiero hacer una aclaración. Siempre tenemos el desafío de un tema realmente muy largo de prestarle la atención que se merece, pero que tampoco nos lleve toda la materia. Le hice cambios al PowerPoint respecto al que ustedes recibieron en el primer envío. El contenido es el mismo, algunas cosas se agregaron, más que nada hice cambios en el orden y algunas diapositivas para que sea un poco más llevadero esta explicación, y pensando en adaptarla también a esta versión virtual que estamos haciendo. Y lo que le incorporé son separadores como este que van a ver, que si bien los tenemos en todas las clases, por la cantidad de temas y por los nombres que a veces se van a mezclar de diferentes sociedades o que se pueden mezclar, agregué estos separadores con temas, ¿sí? En donde vamos a tener entre 9 y 2 temas, según cómo termine siendo la presentación, para también ordenarnos un poco nosotros y para poder ir enviándole los videos a medida que los tengamos y para que ustedes puedan ir avanzando tema por tema y estar un poco menos perdidos, que es algo que siempre nos pasa en un tema tan largo y que tenemos que ver en necesariamente poco tiempo. Vamos a ir en esta presentación constantemente remarcando qué cosa es más jurídica y qué cosa es más de negocios, ¿sí? La ley de sociedades es una ley que, si ustedes la leen, ¿sí? Esta es la ley comentada, por supuesto no tiene esta extensión, pero los artículos con la jurisprudencia y con algo de práctica tienen casi 700 hojas, y tiene un defecto esta ley, que si uno la lee de corrido, básicamente no entiende nada. Aún para un abogado. Es una ley que no da definiciones de sus objetivos. Es una ley que parece muy lejana a la lógica de los negocios. No porque no sirva, sino porque está hecha por abogados y parece que está hecha para abogados, ¿sí? No está pensada como un manual del emprendedor, por decirlo así, ¿sí? Si ustedes quieren ver cómo tendrían que hacer un negocio, difícilmente agarrar esta ley sin más explicación sea el primer paso. Y por eso también, me estoy adelantando una posibilidad que tengo, por eso también, y además no está ordenada necesariamente. Ustedes van a encontrar en los primeros artículos tal vez cuestiones de nulidad, luego están las cuestiones de cada sociedad, tal vez al principio cuestiones de disolución. No es que sigue un orden lógico de lo que sería un negocio. Por eso también yo les hice una presentación por temas, y ustedes van a ver que no hay en este PowerPoint, en estos videos, no van a ver una concatenación de artículos en orden. De hecho, va a aparecer en pocas diapositivas el artículo 125, por ejemplo, y después van a volver a aparecer artículos del principio. Bueno, hecha la introducción, vamos directamente a ver por qué hablamos de formas jurídicas de la empresa en las sociedades comerciales. Si tenemos una sociedad, vamos a tener más requisitos que si uno trabaja con un profesional independiente, por supuesto. Y vamos a ver que en particular la ley 19.550, que es la primera ley hecha en el 72 por la dictadura militar, modificada varias veces, y en la última con la reforma del Código Civil y con otras reformas del gobierno de Macri también, se estipula que una sociedad, que una empresa, para tener sociedad, tiene que tener un tipo societario. ¿Esto qué quiere decir? La ley de sociedades comerciales nos da una cantidad de opciones, que enseguida vamos a ver, para darle una forma jurídica a nuestras empresas. Y nosotros tenemos que elegir alguna de ellas. No se puede en la legislación argentina armar una sociedad como uno quiera. Esta afirmación que acabo de hacer, que sí o sí hay que tener un tipo social y no se puede hacer una sociedad como uno quisiera, era más fuerte con la ley original de lo que es ahora. Vamos a ver que la reforma del Código Civil ablandó un poquito esto. Hay una posibilidad que no es la más recomendable, pero que se incorporó en la legislación, de tener una forma societaria
más definida por cada negocio. Y aquí no es trivial esto, porque nosotros hasta ahora veníamos diciendo que el principio es la libertad de comercio, y el principio es la libertad de formas, y el principio es la libertad en términos económicos. Ahora bien, nos va a decir el Código Civil, sí, la ley de sociedades, que si yo quiero darle una forma jurídica a mi empresa, sí o sí voy a tener que usar alguno de los tipos, sociedad anónima, SRL, sociedad colectiva. Y esto es lo que se conoce como el requisito de tipicidad. Esto es lo que quiere decir el requisito de tipicidad, que la sociedad tiene que tener un tipo. Si no me adapto a uno de esos tipos, no puedo tener los beneficios que me da la ley de protección patrimonial, que lo vamos a ver enseguida. ¿Por qué la ley me pide un tipo? Porque como vamos a estar comerciando unos con otros, y estas sociedades van a tener su propio patrimonio, se está buscando dar algún tipo de seguridad jurídica. Y vamos a ver también que cuando expliquemos cada una de las sociedades y la responsabilidad patrimonial, también es relevante que no queden tantos grises, porque puede haber confusión en la práctica. Como les decía, nosotros vamos a ver el texto ordenado de la ley de sociedades, que ha tenido muchas modificaciones y la ley no va en orden como les expliqué hace un instante. Y vamos a ver el primer artículo, ¿sí? Como regla general yo les propongo, vamos a ver muchos artículos que si ustedes, yo no le puse el botón de pausa, si ustedes quieren ir pausando y leer el artículo, me parece que en particular en esta clase es interesante porque, como les digo, una lectura previa de la ley de sociedades los va a dejar muy confundidos. Entonces, a criterio de ustedes, por supuesto, yo voy a leer algunos, pero tampoco voy a leer todos los artículos porque sería muy extensa la clase. Pero si ustedes, por ejemplo, ahora, cuando voy al artículo 1, deciden frenar y lo leen, les decía, si deciden frenar el video y lo leen, puede ser una buena forma de avanzar. En este caso sí se los voy a leer. Nos dice el primer artículo que habrá sociedad si uno o más personas, en forma organizada y conforme a uno de los tipos previstos en esta ley, se obligan a realizar aportes para aplicarlos a la producción o intercambio de bienes o servicios, participando en los beneficios y soportando pérdidas. Luego nos va a definir la sociedad unipersonal, dejémosle un minuto. Ahí tenemos en colores las cosas claves, ineludibles para que exista una sociedad. Tengo que adaptarme a un tipo. Van a nacer obligaciones de las partes, que van a ser los socios. Y esas obligaciones están hechas para ser aplicados a la producción o intercambio de bienes o servicios. Eso es hacer un negocio. Y lo que está en violeta también es hacer un negocio. Porque ¿para qué armamos una sociedad? ¿Para qué armamos una empresa? Para ganar plata. Y si nos va mal, vamos a perder plata, pero de eso se trata. Vamos a aplicarlo a la producción de bienes y servicios porque queremos ganar plata, participar en los beneficios y en todo caso soportaremos las pérdidas. Entonces, como vemos, esta definición del artículo 1 de la ley de sociedades tiene un componente claramente jurídico, por ejemplo los tipos penales, por ejemplo las obligaciones de los socios, y tiene otro componente claramente económico. Vamos a hacer un negocio, vamos a repartirnos las ganancias o las pérdidas. Esto es lo que les acabo de decir. La primera parte del artículo es de derecho, cuando me habla de los tipos es de derecho, cuando me habla de la organización me está hablando del negocio, cuando me habla de las obligaciones me habla de derecho, y cuando me habla de las pérdidas me habla de un negocio común. Es un negocio común, me habla de economía este primer artículo, pero también está regulado por ley. Así que aquí vemos claramente como en el primer artículo de ley de sociedades, no de manera casual por supuesto, muy fuertemente vemos la interacción y la interrelación entre economía, negocio y la relación jurídica. Y como no podemos entender esta materia si no entendemos esa interacción. Personalidad jurídica. No recuerdo perfectamente si esto lo definimos en la primera clase, si no es así. Primero, todos ustedes seguro tienen alguna idea de la personalidad jurídica. Nos tomamos un minuto para refrescarlo. La sociedad es un sujeto de derecho. Esto quiere decir que la sociedad tendrá personalidad jurídica. Dicho un poquito más estricto, la personalidad jurídica es la capacidad de contraer derechos y tener obligaciones. ¿Sí? Y la personalidad jurídica, y acá aparece un asunto que nos interesa mucho, tiene un patrimonio diferente al de los socios. Recuperando algo que yo les expliqué con otros temas, como con la solidaridad, por ejemplo, la personalidad jurídica es una creación legal. ¿Sí? Por supuesto, las personas tienen derechos como personas, pero la personalidad jurídica de sociedades es un invento legal, no es algo que exista necesariamente en el universo. Es una ficción jurídica, pero en este caso es una ficción jurídica
con efectos jurídicos y económicos bien concretos. Y solamente van a tener personalidad jurídica quienes la de ley digan que tienen. Las sociedades comerciales nacen de un contrato. Vimos en el primer artículo que se habla de las obligaciones de los socios. Luego la ley continúa, acá estoy ahorrándole a copiarle los artículos, la ley explica y define que se necesita un contrato para que nazca la sociedad. Por lo tanto, acá vemos como los tres grandes temas que tuvimos hasta ahora convergen. Yo no puedo explicar sociedades sin explicar que es una obligación y sin tener bien claro que es un contrato. Y vamos a ver que a partir de ahora van a empezar a aparecer contratos, muchos contratos, no ya en el negocio en sí, sino para que exista la sociedad como tal. El primero es el contrato de constitución, es lo que la ley llama el acto constitutivo. El acto constitutivo de la sociedad es un contrato. Vamos a ver que la ley nos pide que sea por instrumento público o privado. Esto quiere decir, si va a haber un instrumento, que el contrato sea escrito. Dejen entre paréntesis qué pasa si hay un contrato verbal en una sociedad de hecho. Ejemplo, si yo tengo un inmueble, un amigo sabe cocinar, otro tiene un poco de capital y empezamos a hacer un negocio juntos sin firmar ningún papel. Pero déjenlo en el freezer un momento eso. La ley nos pide que tengamos un papel escrito, es decir, que el contrato sea instrumento público y privado. Nos va a pedir para las sociedades anónimas que sea por escritura, pero si no, necesito tener un contrato, papel firmado. Aquí sí es un requisito que nos pide la ley. También dejen en el freezer qué pasa si no lo tengo. No desaparece por completo el negocio y vamos a tener algunas propiedades. Pero vamos primero a estudiar y a aprender cómo nos pide la ley que sean las cosas y después los casos en donde no se cumple y qué efectos hay. Porque además ese punto ha tenido modificaciones. Entonces, avancemos con esto y luego vamos a ver lo demás. El contrato es un acto jurídico que vincula a los socios entre sí y de ese contrato van a surgir obligaciones. Esas obligaciones que decíamos que tienen los socios, que van a ser, por ejemplo, aportar capital, en el caso del restaurante que les acabo de contar, aportar un inmueble o aportar trabajo, lo que sea, esas obligaciones nacen del contrato. Es una fuente de obligaciones para los socios el contrato. Y del contrato también nace una institución, un ente o, como lo dije recién, una persona jurídica. Y nace un patrimonio diferente al de los socios. A veces lo explico de una forma un poquito más vulgar. Nace una bolsita de plata. Y esa bolsita de plata que nace es para un proyecto, no para un proyecto, dejemos proyecto para más adelante, es para que nazca una institución que va a generar negocios, ¿sí? Ponemos plata para que nazca esta persona jurídica y de ahí surjan negocios en nuestro beneficio. El nacimiento del patrimonio es lo definitorio, lo principal para que exista una sociedad. La sociedad o la empresa, pero la sociedad en su forma jurídica nace para hacer un negocio, la empresa nace para hacer un negocio, perdón, pero la sociedad nace para crear un patrimonio separado del de los socios, diferente al de los socios, y para esto seguramente lo han escuchado, es crucial y lo voy a enfatizar, la sociedad nace para limitar la responsabilidad. Cuando la responsabilidad está limitada, estamos separando el patrimonio de los socios del patrimonio de la empresa. Y esto es porque justamente vamos a hacer un negocio. En los negocios hay riesgos. Y yo no voy a querer perder mi casa, la de mi familia o bienes personales en función de ese negocio. ¿Hasta dónde tengo ganas de proteger o necesidad de proteger mi patrimonio y hasta dónde estoy dispuesto a arriesgarlo? Lo vamos a ver hacia el final de esta clase. Hay diferentes alternativas. No siempre la máxima protección del patrimonio va a ser la que más convenga, porque depende de la envergadura del negocio, depende del patrimonio de uno también. Pero siempre esta bolsa de plata para un negocio tiene esta idea de que no es solo que estoy creando un patrimonio para el negocio, sino que también al separarlo estoy protegiendo el mío. Proteger el patrimonio, en palabras un poco más académicas, es limitar la responsabilidad. Si va todo bien, fantástico, gano plata. Pero como vamos a contribuir en las pérdidas, puedo perder plata. Y como además puede haber otros problemas, como por ejemplo algún juicio laboral, o algún daños y perjuicios, o algún accidente por el cual la empresa tenga que responder. Como eso también puede pasar, yo voy a querer proteger mi patrimonio. Y aquí es donde hablamos de una ficción jurídica. Aquí es donde hablamos de que la separación patrimonial no es algo que exista naturalmente, es algo que la ley crea y que solo la ley puede crear. Entonces aquí es crucial entender que no podría haber desenvolvimiento empresario, no podríamos tener
empresas y grandes empresas mucho menos si no existiera esta separación patrimonial, o las tendríamos a un costo altísimo, a un riesgo altísimo, con quebrantos personales muy fuertes. Nosotros queremos que nazca una sociedad, la sociedad nace y existe, ¿sí? No nace solo para un negocio, nace una persona jurídica, nace ese patrimonio, y desde ese patrimonio van a poder avanzar todos los demás negocios. Aquí está bien claro como para que haya dinamismo de negocios se requiere una buena regulación legal y se requiere regulación, estoy hablando solo de lo que hace el Estado, pero nosotros como individuos para hacer un negocio vamos a tener que sí o sí tener una buena herramienta jurídica, acorde a la envergadura de mi negocio, pero no podemos soslayar en este punto la importancia de contar con, la importancia y la necesidad de contar con la estructura societaria correcta para el negocio que queramos hacer y que esté correctamente hecho y que esté acorde a la legislación argentina en la materia para aprovechar los beneficios y minimizar los eventuales problemas. Pasando un poco en limpio esta idea. En principio y como regla general hay algunas excepciones. Los acreedores de la sociedad no pueden ir contra los bienes personales de los socios. No pueden ir quiere decir no puedo pedir la ejecución de un bien si el socio no me cumplió una obligación. Si la sociedad no me puede cumplir una obligación. Y los acreedores de los socios no pueden ir contra los bienes de la sociedad. Acá les preparé lo que les haría en el pizarrón, un dibujo muy sencillo. Si yo tengo una sociedad, lo que vemos en rosa arriba, con un patrimonio, el acreedor de la sociedad puede accionar contra ese patrimonio. Pero no puede ir contra el patrimonio personal del socio. De la misma manera, el acreedor del socio puede ir contra el patrimonio del socio para sus deudas en la relación entre ellos dos, pero no puede accionar contra el patrimonio de la sociedad. Hay patrimonios separados y esto es el objetivo de la ley de sociedades y el objetivo de constituir una sociedad. Separar el patrimonio. Y dije a propósito, esto es el objetivo, porque este es el objetivo de tener una sociedad. Ahora, las sociedades tienen algo que se llama el objeto social. El objeto social es el ¿qué vamos a hacer en esta sociedad? Yo les voy a proponer, el objeto social tiene que ser, por supuesto, lícito y en la categoría de actos que la sociedad va a hacer. La ley dice que tiene que ser preciso y determinado, pero vamos a ver que esto se ha ido modificando con el tiempo. Yo lo que les voy a proponer, la ley dice que el objeto tiene que ser posible y determinado. Yo acá les he copiado a continuación y les propongo que los lean por su cuenta. Ejemplos reales de objetos sociales, ¿sí? De transporte, de inmobiliarias, etc. Les propongo que los lean. Se los voy a pasar acá más despacio para que los puedan leer enseguida antes de frenar y terminar con este video. Aquí los tienen. Les pido que los vayan frenando, los vayan leyendo, ¿sí? Yo les dejo unos instantes cada diapositiva para que puedan hacer frenar y continuar. Vamos a la que sigue. Terminamos la de química. Una más. Y esto les quería comentar. Ahora vuelvo a charlarle yo. En el modelo de la sociedad anónima simplificada, que hace poco tiempo el gobierno anterior, el modelo de contrato, puso como objeto social que la empresa, la sociedad anónima simplificada, que ya vamos a ver de qué se trata, puede dedicarse por cuenta propia de terceros a todas las actividades permitidas por ley para este tipo de societario. Es decir, es un objeto súper amplio, que parece ir un poco en contra del objeto determinado, pero que se ha aceptado y de hecho lo está recomendando el gobierno. Así que cuidado que aquí aparece una flexibilización de esta necesidad de un objeto social tan claro. Es bueno tener un objeto más amplio, no lo voy a profundizar ahora. Ojo que un objeto muy amplio nos puede llegar a traer algún problema judicial si yo no hiciera las cosas del todo bien, peligro de fraude. Pero dejémoslo ahí. Lo último que les voy a pedir es que ustedes busquen o piensen o acepten, o consigan objetos sociales de las empresas donde trabajan, o bien que eventualmente piensen, si tienen algún negocio en la cabeza o con alguien con quien interactúen, cómo podría definirse ese objeto social. Leer, en todo caso, los objetos sociales que vimos hasta ahora y buscar estos otros ejemplos, se los pido como tarea para que en todo caso, si queda alguna duda, lo chequeemos en la clase online de Zoom. Seguimos en el video próximo.